Buen día, compañeros. Soy Carlos Hernández Marieli y les voy a hablar sobre la sexualidad en la adolescencia. Sexualidad. De acuerdo con la OMS, la sexualidad es un aspecto central del ser humano a lo largo de toda su vida. La sexualidad incluye el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la propia relación sexual. La sexualidad se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas y relaciones intrapersonales. Así pues, la sexualidad puede verse influenciada por factores biológicos, psicológicos, éticos o religiosos. La sexualidad es algo más que gentilidad o comportalidad. La sexualidad representa la forma que tenemos que vivir los seres humanos y la forma que pensamos sobre el sexo. Sexualidad humana. Se propone que la sexualidad es un sistema que la humanidad compone de 4 características, que significan sistemas dentro de un sistema. Estas características interactúan entre sí y con otros sistemas en otros niveles del conocimiento, en particular en los seres biológicos, psicológicos y sociales. Las 4 características de la sexualidad humana son el erotismo, la vinculación afectiva, la reproductividad, el sexo genético, genotipo, y físico, fenotipo. El erotismo es la capacidad de sentir placer a través de la respuesta sexual, es decir, a través del deseo sexual, la excitación sexual o el orgasmo. El erotismo es la capacidad de sentir vivir nuestra sexualidad íntegramente. Abarca el placer y nuestra sensualidad. La afectividad es la vinculación afectiva, la capacidad de desarrollar y establecer relaciones intrapersonales significativas como los noviazgos o amistades. La reproductividad es la capacidad de tener hijos y criarlos. Incluye efectivamente los sentimientos de la maternidad y paternidad, las actitudes del parentaje y maternaje, además de las actitudes favorecedoras del desarrollo y educación de otros seres vivos. El sexo. La característica del sexo desarrollado comprende el grado en que se vivencia la pertenencia a una categoría dimórfica, femenina o masculina. Es de suma importancia en construcción a la identidad. Parte de la estructura sexual basada en el sexo incluye las construcciones mentales y conductuales del ser humano. Hay que tener en cuenta que es muy importante que sepamos cuáles son nuestras actitudes más personales e íntimas a nuestra sexualidad. Uno de los productos de la interacción de estas características de orientación sexual. En efecto, cuando interactúa el erotismo, la capacidad de sentir el deseo, excitación, placer o un orgasmo, la vinculación afectiva, que es la capacitación de sentir, amar o enamorarse, y el género, lo que nos hace hombres o mujeres, masculinos o femeninos. Obtenemos algunas de las orientaciones sexuales al saber la bisexualidad, la heterosexualidad y la homosexualidad. Es de suma importancia conocer cuáles son tus derechos sexuales y estos son algunos: el derecho a la libertad sexual, el derecho a la privacidad sexual, el derecho a la equidad sexual, el derecho a un placer sexual, la expresión sexual emocional, la asociación sexual libre, el derecho a la información basada en el conocimiento científico, entre otros. En la medida de estos derechos sean reconocidos y ejercidos y respetados, tendremos sociedades más sanas sexualmente. Diversidad sexual. Cuando se habla de este término se hace referencia a prácticas no heterosexuales y sin embargo no se tiene en cuenta que ser homosexual, bisexual o transexual o transvesti es una enfermedad. No es sinónimo de perversidad ni constituye algún delito. No son conductas contagiosas ni adquiridas por defectos educativos ni malos ejemplos en un medio familiar, sino que construyen formas de expresión de la diversidad sexual,
como es también la heterosexualidad, aunque aún subsisten tabúes y prejuicios sobre esto. La Organización Mundial de la Salud, desde 1965, considera que se necesitan 3 elementos primordiales para experimentar una buena salud sexual: tener la posibilidad de disfrutar una actividad sexual reproductiva con un equilibrio entre ética personal y social. 1. 2. Poder ejercer la sexualidad sin temores, vergüenzas ni culpas, es decir, sin factores psicológicos y sociales que interfieran con las relaciones sexuales. Poder ejercer la actividad sexual sin trastornos orgánicos, enfermedades o alteraciones que la entorpezcan. Número 3. Las bases de la salud sexual van a ser principalmente la educación sexual y el mantenimiento de la salud sexual psicológica del individuo. Sin embargo, todavía hay muchas personas que se oponen a que la educación sexual sea una materia de estudio obligatorio para nuestros jóvenes y niños, al igual que muchos también se niegan a dedicar más recursos al mantenimiento de la salud física y emocional de la población. Es importante notar que la sexualidad se desarrolla y se expresa de diferentes maneras a lo largo de la vida, que la sexualidad de un infante no será la misma que la de un adolescente o un adulto. Cada etapa de la vida necesita conocimientos, experiencias específicos para su óptimo desarrollo. Es fundamental abordar con franqueza las muy humanas preguntas sobre el desarrollo sexual, el deseo sexual y la naturaleza de la identidad sexual. En el desarrollo de un adolescente, es muy importante compartir información objetiva con su hijo adolescente y brindarle la orientación correcta moral para que tenga herramientas que le permitan comprender lo que está sucediendo con sus recursos. Su hijo podrá evitar errores de juicio devastadores que puedan poner en riesgo su vida. Sobre todas las cosas, es fundamental que los padres sean sinceros y honestos y estén a disposición de sus hijos. Charles Wilspan. El desarrollo sexual durante la vida. Los lactantes de 0 a 18 meses, estos se diferencian a sí mismos en erecciones de niños, lubricación y vaginal de niñas. Niños pequeños, se sigue desarrollando su identidad sexual. En preescolar, se explora las partes del cuerpo y las de sus compañeros. En un escolar, se identifica con el progenitor del mismo sexo o aumento de pudor, autoestimulación y hacer preguntas explícitas sobre la sexualidad. En el adolescente se desarrollan características sexuales primarias y secundarias. Se produce a la menaquinaria, la masturbación frecuente, puede participar en actividades sexuales igualmente. Adultos jóvenes entre 18 y 40. La actividad sexual es frecuente y establece su propio estilo de vida. Un adulto de edad mediana, entre 40 y 65 años, se experimenta una reducción hormonal, una menopausia en mujeres y se produce el climaterio en hombres. Adulto tardío, de 65 o más. La actividad sexual es menos frecuente y disminuye en las secreciones vaginales y los varones producen menos espermatozoides. Características físicas del hombre. Los hombres suelen ser más altos, más fuertes, más peludos y tienen un esqueleto más pesado. Su espalda es ancha y la piel áspera, y cuando se han desarrollado totalmente, su voz es grave. Teniendo en cuenta su estatura, tiene más músculos y menos grasa. Características físicas de la mujer. Las mujeres tienen caderas anchas para facilitar la salida de los bebés al nacer. Sus pechos producen leche cuando han tenido un hijo. Los órganos sexuales. La principal diferencia entre el hombre y la mujer son sus órganos sexuales. El hombre tiene algo diferente a la mujer en cuanto a sus órganos. A pesar de ser importante y evidente esta diferencia, suele ser muy importante el dar a conocer cuáles son sus partes y su funcionamiento. Ejemplo de esquema completo sobre las partes
del órgano sexual de la mujer y del hombre. El control de natalidad. El control de natalidad comprende a los métodos anticonceptivos de una mujer y del hombre. Uno de ellos es el preservativo o condón, que se usa como una barrera para los espermatozoides. Con las mujeres se puede usar un disco de cachucho llamado diafragma, y también hay otros métodos tal como aparece en esta imagen, que es el DIU, el parche, implante. Para hombre y mujer, la cirugía esterilizadora, y hay otros métodos más efectivos. La sexualidad forma parte del ser humano desde su concepción, evolucionando a lo largo de la vida y entorno social, condiciones de desarrollo. Los conocimientos sobre la sexualidad y actitudes varían según su identidad y sexo, el nivel sociocultural. Por lo tanto, surgen dudas anticoncepciones negativas, informaciones y creencias erróneas, y limitan la capacidad de tomar decisiones respecto a cómo vivir tu propia sexualidad. En estos momentos, la sexualidad en los adolescentes y jóvenes está muy mediatizada por la televisión, cine, publicidad, entre otros. Por eso es una parte importante de todo el mantener relaciones con otros, el sentimiento de afecto, cariño, complicidad y comprensión. La sexualidad del ser humano es bastante más que el coito y expresiones como abrazos, caricias, besos, que forman parte de la relación sexual y son tan satisfactorios como los anteriores. La sexualidad incluye todo un mundo de relaciones afectivas y sentimientos que constituyen la facultad humana esencial. Una sexualidad saludable nos permite disfrutar de una vida plena. Lo primero es informarte adecuadamente. Gracias por su atención.